Hola hermanos, muy buenas. Espero que os encontréis bien en esta noche aquí en España y en el resto del mundo, pues buenos días y buenas tardes. Otro día más pudiendo compartir la palabra de Dios con vosotros y es un gozo poder estar unidos en medio de la palabra de Dios. Mi nombre es José Cabrero, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas en Madrid, España. Y nada, hermanos, pues otro día más, pudiendo estar conectados en directo con todos vosotros, es una gran bendición. Y pudiendo abrir las escrituras, pues estamos listos y preparados para poder conocer un poco más de nuestro buen Salvador. Muy bien, en esta noche pues te pido que puedas estar poniendo me gusta, mandando esta dirección de Facebook a todos los contactos que podáis y que la gente pues siga escuchando la palabra de Dios, y gracias también a cada hermano que participa de este ministerio. Y nada, hermanos, ya queda poco para terminar el año, pero hay que seguir leyendo la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual, y cada día podamos aprender más de ella. Muy bien, pues vamos antes de empezar la lectura en Hechos capítulos 22, 23 y 24, vamos a orar. Amante Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre Santo, en este momento que podemos abrir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva con total libertad y que nos ayude a comprender todo aspecto, Padre, que tú has inspirado, en este caso a Lucas, para que nosotros pues podamos escudriñar tus escrituras en profundidad y que podamos aprender más de ti día a día. Te pido, Padre, perdón por las veces que te fallamos, y te pido, Padre, que tengamos una conciencia limpia delante de ti y que nos ayudes a tener un tiempo de quietud en nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras vidas y que podamos salir fortalecidos después de la lectura de tu palabra, tomando decisiones de seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso. Descansamos en tu soberanía y todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Fenomenal, hermanos. Muy bien, pues vamos a ver Hechos capítulo 22, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte. Prendieron y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que habla conmigo. Y dije: ¿qué harás, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre.
Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que la mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz y diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que la iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí vemos en este capítulo 22 un breve resumen de la vida del apóstol Pablo, en el cual pues estaba siendo un asesino de cristianos, y muestra pues su testimonio en el camino a Damasco, y quien se encuentra ahí pues es al justo. El justo es el Señor Jesucristo, quien hace un impacto en su vida tremendo, y de ser un asesino de cristianos pues se convierte al Señor, y vemos que él fue realmente un misionero y un hombre de Dios impresionante. Esto nos enseña también de que hay que saberse perdonar espiritualmente hablando. ¿Por qué lo digo? Porque a veces traemos unos bagajes espirituales que no nos dejan realmente crecer espiritualmente por lo que hemos hecho. Y yo sé que aquí no hay justo ni aun uno, y todos somos pecadores, pero queda claro, hermanos, de que cuando el Señor perdona, nos libra completamente de cualquier atadura del pasado. Yo sé que están ahí y son cosas que no se pueden borrar, porque cuando hacemos cosas que no convienen, cosas en contra de la voluntad de Dios, pues tienen sus consecuencias. Pero fíjate, el apóstol Pablo, una escena que debe ser para él durísima, de ver cómo la cabeza de Esteban caía a los pies. Si ves la historia de Esteban y cómo él da todo el testimonio del pueblo de Israel, que es impresionante, y hemos dado cuenta de que él era un hombre que estudió con Gamaliel, que era el mejor maestro de la ley que había en aquel entonces, y tiene la gran bendición Pablo de poder, además de ser fariseo, de estar en una buena escuela, de venir de una muy buena familia, y en toda su juventud ir en contra de Dios y negando a Jesucristo, pero vemos que hay un impacto en su vida. Por eso te animo a que podamos descansar en el Señor cuando Él nos perdona. Y el Espíritu Santo nos tiene que guiar a ese arrepentimiento y a esa limpieza de nuestro corazón. Y te animo, hermano, pues yo creo yo no voy a llegar ni a la sola los zapatos del apóstol Pablo. Soy un siervo del Señor por su gracia y su misericordia, pero no veo realmente, hermanos, que Pablo tuviese algún poder más que tú o que yo, sino simplemente que él entendió realmente el Evangelio y hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que podemos hacer nosotros también, tomando un ejemplo muy bueno del apóstol Pablo, donde al fin y al cabo dice unas frases tremendas como es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es realmente el punto de madurez, y podemos decir muchos versículos que refuta la vida del apóstol Pablo. Pero vamos a seguir con el capítulo 23 del libro de los Hechos.
Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantado la ley demandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre, que si a un espíritu le han hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Realmente Pablo es un hombre muy inteligente, muy sabio, conoce perfectamente a los saduceos, conoce perfectamente a los fariseos, siendo el uno, y hace la pregunta del millón de si no hay resurrección. Realmente tanto unos como otros están muy lejos del Señor y tristemente negaron la deidad de Jesucristo, igual que en su momento lo hizo Pablo, pero Pablo ya entendió y comprendió quién era el Señor, que era el Mesías, y aquí pues vemos que él sabe perfectamente cómo habla y cómo se comunica. Qué importante, hermano, es conocer la palabra de Dios, para que la gente pueda conocer a Dios, lógicamente, no por nuestros conocimientos, sino por ver en la palabra de Dios a un Dios vivo y verdadero. Y nos deberíamos de animar a poder escudriñar más la Biblia, memorizar más la Biblia, y realmente cuando vengan las tentaciones, cuando venga alguna cuestión para testificar, pues podamos tener palabra en nuestro corazón, como hizo el apóstol Pablo, que fue, como hemos visto en este capítulo 23 que ya hemos leído, un hombre muy sabio y muy correcto en la hora de hablar. Muy bien, capítulo 23, versículo 12, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. La fortaleza se llama Antonia, ¿de acuerdo? Es el nombre que tiene la fortaleza. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él.
Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no cometer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, no es que te quieran matar físicamente, pero cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, siempre va a tener oposición, siempre. Lo he visto, hermanos, en mis años como creyente, gente, de verdad, hombres de Dios, queriendo hacer la obra y Satanás queriendo destruir completamente la obra de Dios. Y Dios sabe perfectamente lo que Él tiene que hacer y cómo cuidar de su iglesia y cómo cuidar de cada familia de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que conocer realmente que haya personas que quieran hacer daño, pues siempre hay un Sanbalat, un Gesén y un Tobías, como tuvo Nehemías, y esos hombres estaban allí con alguna responsabilidad en Jerusalén y mientras tanto querían hacer la vida imposible a Nehemías, pero la obra siguió y la obra se terminó, porque al fin y al cabo Dios cumple su voluntad, a pesar de que haya gente enemiga. Vemos que el apóstol Pablo en este momento pues quería matarle y vemos a su sobrino, por decir una manera, que le da la información a los romanos para que ellos vean que corre peligro la vida del apóstol Pablo. Y Dios maneja todo de una manera perfecta y es bueno poder descansar en el Señor. Yo que Pablo vio maravillas y cosas tremendas realmente de lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisas, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al saber avisado de asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatrias, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Muy bien, pues vemos el cuidado del apóstol Pablo. Y como hay una carta, la cual pues llega a Claudio Lisias para que pudiese tener una cuestión con Pablo, en el sentido de que él siendo pues ciudadano, teniendo la ciudadanía romana, pudiera pues escapar salir de la cárcel. Muy bien, vamos a ver este capítulo 24 del libro de los Hechos. Dice el versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado Tertulio, comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga
y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndolo quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que te la acusamos. Los judíos también informaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora te me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por todo esto procuro tener siempre una conciencia sin defensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Impresionante la vida de este hombre llamado Pablo, tremendo el ver que cómo aparece la primera vez la palabra sectas de los nazarenos y cómo los judíos estaban totalmente diciendo cosas exageradas, como yo veo cuando el Señor Jesucristo pues está hablando con Poncio Pilato y vienen los sumos sacerdotes a decir: este hombre dice que es el Hijo de Dios, y pues igualmente son primos hermanos en la cuestión de ver que este hombre hace plagas, promotor de sediciones, es un cabecilla de las sectas del camino, realmente personas sin escrúpulos en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de Pablo, lógicamente. Pero me encanta ver cómo Pablo era un hombre muy valiente, un hombre muy cabal, muy inteligente, para que, aunque estuviese en la cárcel, donde él estuviera, él predicaba la palabra. Y eso realmente es un ejemplo increíble. Un ejemplo de valor, un ejemplo de hombre, de Dios. Y vemos que hasta la persona más importante que había en aquel momento en Jerusalén, como Félix, pues seguía escuchando. Y realmente yo creo que cuando estaban, pienso yo, Félix y Drusila, su esposa, después de escuchar al apóstol Pablo, estarían aterrados de ver que no hay, que solamente un Dios, solamente un mediador,
y que hay una resurrección, y claro, todo esto de la idolatría romana con tantísimos dioses, pues sería tremendo para Félix y para Drusila. Vemos también que, bueno, al final del ejercicio de gobernador por parte de Félix, pues bueno, se nota que era un hombre sin escrúpulos, un hombre déspota y un hombre que tristemente no llegó la palabra a su corazón, pero vemos que realmente Pablo dejó su huella. Y te pregunto en esta noche, hermano, ¿qué huella estamos dejando en este mundo nosotros? ¿Qué estamos dando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Qué estamos ofreciendo espiritualmente hablando? ¿Qué estamos dando, hermanos? ¿Qué estamos haciendo espiritualmente cuando vemos que el Señor viene pronto, hermanos? Nos animamos realmente a poder seguir compartiendo la palabra y aprendiendo más de ella y teniendo un ejemplo como Jesucristo primeramente y otro hombre de valor como el apóstol Pablo, que es de gran bendición poder leer la palabra, en este sentido leer la parte del Nuevo Testamento y escuchar la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre que impactó a gente muy importante, seguramente con mucho orgullo, con mucha soberbia, que se pensarían que eran como dioses, imagino, pero Pablo era un hombre de Dios y lo que él hacía era compartir la palabra. Un desafío, hermanos, poder ser valientes y compartir nuestra fe, aunque estemos en momentos difíciles. Yo no estoy en la cárcel, gracias a Dios, pero me imagino que en todo lugar se necesita predicar la palabra y Pablo, donde estuvo, pues en estos capítulos que hemos leído, pues a toda persona, sobre todo a los fariseos, saduceos y sumos sacerdotes conocedores de la ley, les compartía la palabra, aunque ellos pensaban que conocían a Dios, pero estaban tristemente muy lejos de él. Muy bien, hermanos, pues después de haber leído Hechos capítulo 22, 23 y 24, animaros a poner me gusta, a poner también a compartirlo en nuestras redes sociales, también en el canal de YouTube, y que el pueblo hispano realmente nos enamoremos de la palabra de Dios. Estoy para leer un libro de Casiodoro de Reina y tengo muchísimas ganas de ver cómo aprender de él, de Casiodoro de la Reina, un hombre que tradujo la Biblia al castellano en su momento, de ver tanta dificultad que hubo a través de Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, ver el sufrimiento de estos dos hombres a la traducción de la Biblia al castellano, y darle gracias a Dios por la vida de estos hombres, que aunque no hay que idolatrarlos, pero detrás de este libro, hermanos, hay mucho dolor y mucha angustia. Sabemos aquí en España por la cuestión de la Inquisición, que tuvieron que salir, bueno, en Veres, no quiero enrollarme mucho, pero es interesante la historia para aprender más de la palabra y ver que es un regalo que Dios nos ha dado que tenemos que cuidar. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos, pues nada, animaros a seguir mañana y estos días hasta final de año la lectura de la Biblia. Gracias a cada hermano que hace su aportación en la lectura. Que Dios os bendiga y os dé sabiduría para seguir adelante. Y nada, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre bendito, por la lectura de hoy. Gracias, Padre Santo, por este ministerio y gracias, Padre bendito, porque podemos escuchar tu palabra, leerla, mimarla, cuidarla, entenderla, exhortarnos unos a otros en el amor del Señor. Padre Santo, de ver un hombre como Pablo que da su testimonio de conversión, da su testimonio a tantos saduceos, fariseos, sumos sacerdotes, conocedores de la ley, Padre Santo, y él fue un hombre valiente, con mucho valor, de ver, Padre Santo, que él quería seguirte y animar. Padre Santo, yo creo es de ánimo para nosotros el ver que realmente, Padre bendito, tenemos que ser más valientes para compartir nuestra fe. Te pido, Padre, que nos ayudes a tener buena salud, ayúdanos y cuida nuestros corazones, tanto físicos como espirituales. Te pido por cada pastor que predica tu sana doctrina, Padre Santo, que le sigas dando ánimo para seguir adelante, queriendo seguir luchando y aprendiendo más, y que la gente, Padre Santo, pues anime también de una manera a sus pastores en el sentido de poder colaborar con sus dones y talentos.
Gracias, Padre bendito, por estos minutos que hemos podido estar juntos. Ha sido una bendición para mí. Y te pido, Padre, que sigamos adelante y sigamos constantes en nuestra lectura. Y todo esto, Padre, te lo pido en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues un gozo poder compartir con vosotros y nada, espero más adelante poder seguir leyendo la Biblia con todos. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. Un abrazo fuerte desde Madrid, España. Chao, hermanos.